Buenas tardes, ingeniero. Hoy voy a presentar la actividad número 7, con la práctica número 7 de la segunda parcial, que es sobre árboles binarios y su igualdad de contenido. Acá tenemos, acá tenemos la clase árbol binario con sus paquetes respectivos de ArrayList y list. Acá se crea un árbol binario con un nodo raíz. Tenemos el constructor que envía, que tiene como parámetro la raíz y lo añade a la variable raíz. Tenemos un método que recoge los elementos de un nivel específico del árbol binario. Acá recibe un nivel y su devolución es una lista. Acá creamos la lista con el nombre de elementos y llamamos al método auxiliar para recoger a los elementos del nivel especificado, que en este caso es un nivel, ¿no? Acá, cuando llamamos a este método, se viene a este otro método que recibe como parámetros nodo, un nivel del objetivo, los elementos y el nivel actual. Este método sirve para recoger todos los elementos de un nivel específico de una manera recursiva. Aquí si se ha llegado al final, o sea, si el nodo siguiente es nulo, pues va a retornar, va a salir del bucle. Si no, va a verificar si el nivel actual es igual al nivel que estamos buscando, ¿no? Si es así, va a agregar un valor del nodo a la lista de elementos con la palabra reservada .add. Si no, va a llamar recursivamente al método para que el hijo izquierdo, para el hijo izquierdo del nodo, acá, con un +1, y si no, para el derecho del nodo. Acá tenemos un método que se llama calcular la altura, que va a calcular la altura del árbol binario. Acá retorna una variable de tipo entero, y acá en el retorno va a llamar al método altura recursiva y va a enviar la raíz como parámetro. Acá tenemos el método para calcular la altura del árbol de manera recursiva, que va a recibir un parámetro de tipo nodo y va a dar como resultado un entero. Aquí se pregunta si el nodo siguiente es nulo o si el nodo es igual a nulo. Si es nulo, pues la altura es 0. Si no, va a calcular la altura recursivamente para el hijo izquierdo, luego para el hijo derecho y luego para... No, acá para el hijo izquierdo va a llamar a altura recursiva y va a enviar el nodo izquierdo. Acá para el derecho lo mismo, va a llamar al nodo derecho y después va a devolver la altura máxima de los hijos +1 del nodo actual. Va a calcular el máximo de ambos y lo va a devolver +1 para que sea la altura. Este +1 representa la raíz. Acá tenemos una clase nodo que es el complemento del árbol binario, porque el árbol binario se basa en nodos. Y acá tenemos el valor almacenado, que es t. Tenemos el hijo izquierdo o el nodo izquierdo y el nodo derecho, y así como el constructor que va a recibir una variable t, que es una variable cualquiera, y lo va a añadir a la variable valor, y se inicializa con nulo a ambos, el izquierdo y el derecho. Acá es una clase que proporciona un método para verificar si los árboles son iguales en contenido. Acá se importa la librería listas. Acá se crea la clase iguales contenido, que va a tener como que acá se crea un método que sirve para verificar si los árboles binarios tienen igualdad de contenido. Acá va a recibir un árbol binario, un parámetro de tipo de árbol binario y otro dos árboles binarios, A y B. Acá va a verificar si los árboles tienen la misma altura con el método altura. Aquí dice que si ambos no tienen la misma altura, pues va a retornar falso, que no son iguales en contenido. Aquí se crea una variable de nivel 1 y
un bucle de tipo while que siempre va a ser verdadero hasta que haya un break. Acá va a recoger los elementos de ambos árboles en el nivel actual. Acá va a recoger los elementos del árbol A y acá los elementos del árbol B. Y con este if va a verificar si las listas de los elementos son iguales. Si los elementos A son iguales si no son iguales a los elementos B, pues va a retornar un falso. Si llegan a ser iguales, si llega al final del árbol y sin encontrar ninguna diferencia, pues se va a asumir de que son iguales, ¿no? Y va a retornar un true y al final va a subir de nivel como más. Acá tenemos la clase main con las tres corridas, con los tres ejemplos. Acá estamos creando un árbol binario que tiene valores del 1 hasta el 7. Acá se añaden los nodos al árbol binario. Y aquí creamos otro árbol binario que tiene valores del tipo 1 hasta 7 también. Bueno, contenido del 1 hasta 7 también. Aquí también se añade. Y aquí tenemos el otro árbol que es el árbol 3, que tiene contenido del 1 hasta el 5. Acá se iguala el árbol 1 con el árbol 2 y se crea una variable de tipo boolean para saber si son iguales o no son iguales. Acá se llama al método de comparar árboles de la clase de iguales contenidos, ¿no? Entonces acá se crea un objeto de tipo de iguales contenidos y acá se usa ese objeto para llamar al método comparador para saber si son al método iguales para saber si son iguales y se va a almacenar en una variable de tipo boolean que dice iguales unidos. Aquí lo mismo con los sabores 1 y 3. Aquí con los sabores 2 y 3. Aquí si hacemos la corrida, nos dice que el árbol 1 y 2 sí son iguales de contenido, el árbol 1 y 3 no, y el 2 y 3 no. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Eso sería todo.